generar el encuentro de tarde en este espacio de comunicación. Hoy nos acompaña la licenciada en psicología Liz y vamos a estar charlando sobre comunicación violenta. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación de hoy. Es un placer estar con ustedes. Me encanta poder, digamos, hablar sobre estos temas que son tan importantes y que están a la orden del día, no solamente en el ámbito laboral, sino en todas las instituciones, ¿no? En nuestras familias, cómo poder abordar una comunicación no violenta, ¿no? Esa sería la idea, en donde poder tener un trato cordial, poder hacer acuerdos, ¿no? Pero bueno, para eso es importante a veces seguir algunos criterios o tener en cuenta algunas cuestiones que nos ayudan justamente a evitar situaciones de conflicto o malestar. Y bueno, primero siempre partiendo de la base de que somos seres humanos, todos, que siempre vamos a hablar con un otro y cada vez que vayamos a generar una conversación, tener presente esto, ¿no? Porque a veces cuando intentamos hablar desde el enojo, ¿no? Se nos olvida esto, ¿no? Y es como que el otro pareciera ser una cosa que no siente, una cosa que no se enferma, una cosa que no es un humano, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, partiendo de que vamos a hablar con una persona que le pasa las mismas cosas que a mí, ¿no? Después, cada vez que intento tener una comunicación, cuando por ejemplo voy a decir algo que sé que por ahí amerita tener una cierta privacidad, es importante buscar un lugar adecuado para tener esas conversaciones, ¿no? Siempre que se pueda. A veces hay situaciones que suceden en la dinámica de un trabajo. No sé, por ejemplo, imagino que viene un compañero y me tira así, no sé, una carpeta de mal modo, y entonces va a depender de cómo yo reacciono, ¿no? Y a partir de ahí puede generarse un desenlace bueno o malo, ¿no? Si yo reacciono violento, agresivo, respondiendo, digamos, del mismo modo que digamos que él que me tiró la carpeta, bueno, ahí se genera una escena de teatro, pareciera, ¿no? En donde todos los que están en la oficina van a participar de eso, y van a ver y también va a generar que algunos se pongan del lado mío, otros del lado del compañero, ¿no? Entonces siempre hay que evitar eso. Cuando hay un conflicto, tratar de buscar un lugar donde haya la mayor intimidad posible para poder abordar el tema de un modo más correcto, ¿no? Después, otra de las cosas que es muy importante es observar la situación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Poder tener en cuenta qué es lo que está pasando, cómo pasó, qué cosas se dijeron, qué cosas no, ¿no? Pero esta observación desde un lugar de no evaluación, que esto es algo bastante difícil de llevar a cabo, porque generalmente hay una tendencia a caer siempre a juzgar al otro, ¿no? Etiquetarlo, definirlo. Por ejemplo, si yo digo, Juan, sos muy dormilón, hoy llegaste, no sé, 1 hora más tarde. Juan, la verdad es que yo me doy cuenta que sos un irresponsable porque no llegaste a tiempo. Y así puedo seguir. Fíjense que yo estoy haciendo calificativos, o sea, estoy diciéndole a él que es irresponsable, que es dormilón, que es un vago, bueno, y puedo seguir, ¿no? Entonces, la manera más adecuada de poder hablar sobre eso es específicamente hablar sobre la situación puntual, ¿no? Juan, hoy llegaste tarde. ¿Qué te pasó, por ejemplo? Eso sería como algo más, más neutro. Cuando yo le pongo un calificativo y ya ahí estoy generando en el otro una cierta resistencia, lo estoy ubicando en un lugar incómodo, ¿no? Y ya es más difícil la comunicación. Por eso es importante esto de poder generar el ambiente, digamos, en donde se hable concretamente de la situación, pero de un modo más respetuoso, ¿no? Y bueno, eso es un desafío diario,
y que tiene que ver mucho con estar en presencia, ¿no? Yo ya he hablado en otras oportunidades de la importancia de ser conscientes del lugar en donde estamos, ¿no? De ser conscientes de que nuestras palabras pueden generar barreras o puentes con el otro, ¿no? Entonces, desde este lugar, siendo cuidadosos de cómo yo me voy a comunicar y voy a mencionar esa observación, voy a generar una distancia o un acercamiento con esa persona, ¿no? Después también es importante identificar qué es lo que a mí me pasa con eso, o sea, mi sentir. Y esto me molesta, esto no me gusta, esto me enoja, esto me genera irritabilidad o me genera ansiedad o angustia o lo que sea, ¿no? Porque cuando uno puede identificar esto, puede pasar al siguiente, digamos, nivel, que sería como ver la necesidad, ¿no? Relacionar este sentir con la necesidad que yo tengo de evitar esto, de que se modifique, buscar como una manera más acorde para llegar a lo último, que sería hacer la petición, ¿no? Si damos todo este proceso, digamos, con un ejemplo, puede ser, yo trabajo en una oficina, supónganse, dejo todo preparado, listo, porque hoy a primera hora tengo una entrevista muy importante. Entonces, hoy al llegar al trabajo, en mi oficina trabajo con una compañera, me encuentro que mi escritorio está todo lleno de migas, todo pegoteado, todos los papeles que yo había preparado para mi presentación no están. Mi taza personal, porque no me gusta que utilicen mi taza, está con café. Imagínense que esto puede ser un caos o puedo, claro, o sea, ¿cómo se aborda esto, ¿no? Entonces, primero, bueno, observo la situación. Voy a gritarle a todos mis compañeros diciéndoles de que son unos irresponsables, unos maleducados, que abusaron de qué sé yo, de mi lugar, en el sentido de que sacaron mi taza, me usaron mis cosas sin pedirme permiso. Puedo hacer todo un escándalo o puedo ver a ver quién usó mi banco, quién utilizó mi taza, ¿no? Y armar un acuerdo, si se quiere, en el sitio, decir, bueno, sí, si vas a utilizar esto, la taza, por ejemplo, que después quede lavada, o el escritorio libre de migas, pensando en que es un lugar de trabajo. Claro. Porque tampoco es que somos dueños de las cosas en el lugar donde trabajamos. Es difícil a veces. Que sea tu taza, como decía. Claro, mi taza personal lo marqué. Claro, algunas personas vieron que algunas personas no les gusta, que por eso llevan sus propias cosas y bueno, pero quizás el compañero no lo sabe, ¿no? Entonces es importante comunicar. Si no tenemos una comunicación con el otro no puede suponer, no es adivino. Entonces es importante, bueno, ¿qué debería hacer yo de un modo correcto? Bueno, observar la situación, preguntar quién utilizó mi espacio, ¿no?, de trabajo, y preguntarle qué le pasó, ¿no? Porque evidentemente algo sucedió o quizás puede ser que no se dio cuenta, ¿no? Y entonces yo ahí le marco esto de, bueno, mirá, yo hoy tengo una entrevista importante, había dejado todo ordenado, me encuentro, ¿no?, con mi escritorio así, yo necesito que esté liberado porque tengo ahora mi entrevista. Por favor, ¿me podés ayudar a acomodar? Así puedo iniciar y te pido que la próxima, si vas a usar mis cosas, que las ordenes, que las limpies, no hay problema. Fíjense que ahí ya se genera como una dinámica distinta. A la inversa también la otra persona puede preguntar si uso este escritorio, le molestará a quien se sienta siempre acá, o si uso la taza, sí. Y ya también se ahorra un problema. Sí, se generan otras sutilezas. Mira, es probable que después este compañero le diga, mira, te usé el escritorio, lo dejé medio desordenado, pero mañana a primera hora lo ordeno. Entonces, si yo llego después, yo sé que él lo va a ordenar. Entonces, eso ya genera una energía distinta. Es como más un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eso genera más acercamiento y no una distancia.
Porque imagínense si yo me encuentro con mi escritorio así, refunfuñando lo limpio, estoy con una mala energía todo el día y ya se genera toda una mala predisposición, genera un ambiente de trabajo que no está bueno, ¿no? Siempre el hablar soluciona, aliviana la situación. Sí. Si no, uno está presuponiendo, o la otra persona también, creyendo que, bueno, se dio esa situación por tal o cual motivo. Sí. Y no se termina sabiendo. Sí, el hablar genera puentes, ¿no? Cuando uno habla con un otro, se conecta desde corazón a corazón, ¿no? Por eso es tan importante generar esos encuentros reales, ¿no? Y poder hablar desde el corazón, ¿no? Esto de poder entender que a todos nos pasan cosas, que todos por ahí quizás podemos tener un mal día, pero también asumir las responsabilidades, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de un modo claro, correcto, el otro también puede asumir la responsabilidad. Porque, por ejemplo, si yo hubiera hecho un escándalo, grito, me enojo, maldigo, bueno, hago toda esa escena, ¿no? Da lugar a que el otro compañero no se haga cargo y diga, la verdad es que me lo podrías haber dicho de otro modo, sos súper violenta y no se soluciona, ¿no? Entonces es muy importante eso, o sea, cómo uno va a comunicar eso y cómo va a pedir. Eso es importante. También a veces los lugares de poder, ¿no? Muchas veces hay jefes que digamos que los empleados le tienen miedo. No, ¿cómo le voy a pedir o cómo le voy a decir? Y bueno, y a veces son suposiciones, justamente lo que vos nombrabas, Luján. Esto de presuponer de que me va a decir que no, o que qué va a pensar de mí, ¿no? Pero siempre que uno pueda explicar y pueda fundamentar, digamos, el otro va a recibir mejor ese mensaje o lo que uno quiere plantear, ¿no? Eso es re importante. Sí, pienso también, digo, en esto del puente, esto de comunicar y de manera de corazón, ¿no? Con educación también, que es responsabilidad del otro, ¿no? Una vez que yo te lo comuniqué a vos y te dije, mirá, la verdad que no está bueno que me hagas esto, que me trates de esta manera, después tu responsabilidad, digo, cómo actuás ante otra situación, porque también por ahí hay casos de situaciones en las cuales, bueno, lo decís una vez, lo decís otra vez y la otra persona sigue tomando una actitud negativa o actuando mal, ahí es cuando por ahí se complica, que es lo que por ahí sucede en la cotidianidad de decir, che, ya te dije que no está bueno lo que estás haciendo y volvés a actuar de forma violenta o hacer lo que te dije que me hacía mal. Bueno, ves, ahí está lo difícil. Y es esto de, por ejemplo, si vos le decís, esto que estás haciendo no está bueno o está mal, es un juicio de valor. Entonces, eso muchas veces es como ambiguo. Entonces es nuestro mapa mental, diría. Lo nuestro, cómo claro, lo que nos atraviesa a nosotros. Entonces ahí es como marcar, es importante como marcar esto de poder decir, bueno, esto que estás haciendo a ¿Cómo mí te hace sentir a vos? Claro. A mí me hace sentir mal, yo necesito esto para poder hacer mi trabajo. Dependo de vos, por ejemplo, de que llegues a tiempo para poder presentar. Si vos no lo haces, yo también me atraso. Esto es un trabajo en equipo, ¿no? Sin decir que es malo o es bueno, porque ahí genera esto, que el otro se sienta juzgado, que el otro se sienta que es inferior, ¿no? Genera malos entendidos. Y entonces, bueno, hay que ser como muy cuidadoso, evitar los sarcasmos, ¿no? Que eso es una agresividad encubierta, que a veces esos chistes que no se entiende si son chistes o es verdad, y es como que uno se queda como pensando y genera incomodidades, ¿no? El agresivo pasivo. Exacto. Y cuántas veces tenemos esos comentarios, ¿no? Que vos decís, bueno, me está elogiando, no me está elogiando, me está retando, no me está retando. Por eso es tan importante hablar con claridad, ¿no? De lo que se tenga que hablar. Eso es muy importante. Pienso en las redes sociales, yo, Sí. que es como ahora el nicho, ¿no? Del tema de la comunicación violenta, Sí. mal llamados haters, donde todo el tiempo hay se genera esta comunicación a partir de una noticia o algo que se publica y esta comunicación violenta entre la gente que comenta X noticia, ¿no? X situación.
Sí, cada vez, o sea, se ve más eso. Nosotros, o sea, ya no sé si manejan por ahí en el tránsito, uno puede ver, por ejemplo, me ha pasado a mí en horas pico, estar, digamos, manejando y ver el auto de al lado y ver esto. Que ves que están gritando, ¿no? Soy claro, quizás sin bocina. No escuchás, ¿no? El tono de voz, que seguramente debe ser elevado, pero sí uno ve los gestos y puede interpretar que está enojado, ¿no? Sucede un montón eso, sí. o en la vereda, o cuando uno entra a un lugar y te das cuenta que el ambiente está tenso, sí. ¿no? Y bueno, todas esas cosas se pueden mejorar si hay una buena comunicación, y una comunicación desde el corazón, ¿no? ¿Cómo hacemos con el tránsito? Me siento atravesada con el tránsito. Paciencia, salir antes, pensar en ese otro. Me pasó hace muy poquito tiempo, venía por la calle Lisandro de la Torre, sí. Y adelante había un taxi frente ahí a la Anónima, estacionado en doble fila porque estaba subiendo una persona con discapacidad y tenía que cerrar la silla de ruedas y, sí. Y se abarcaba toda la cuadra básicamente. Y bueno, entonces todos empezamos a frenar, yo estaba como primera con las balizas prendidas, sí. Y un montón de gente atrás que obviamente no veía lo que estaba pasando ahí adelante, prendida a la bocina, sí. Y yo digo, qué falta de empatía, porque obviamente no sabés qué está pasando, tal vez había un siniestro o tal vez alguien que estacionó mal y bueno, está dificultando el tránsito, pero ante la duda prendidos a la bocina, sí. Sin esperar 2 segundos qué efectivamente pasaba. Y bueno, después ahí como una moto pasó haciendo unas maniobras peligrosas entre medio de los autos, rozando esa puerta, tocando bocina y como que ahí se dio cuenta. Y viste, sí, cuando... Yo el tránsito me siento atravesada porque también, al revés, una situación, cruzando la calle con mi hijo, ya estábamos en la calle, o sea, no es que... Y el tipo me empezó a tocar bocina en plan, corre. No había ningún semáforo ni nada. Y obviamente que el por dentro iba diciendo cosas. La prioridad. Claro, y en esos momentos es como... Es difícil. Sí, bueno, ahí sirve mucho esto de, bueno, tomar una pausa, ¿no? Y no engancharse tanto con lo que trae el otro. Porque justamente el otro trae esa situación desde sus vivencias. Quizás tuvo un pésimo día y eso es no tomárselo a personal. Cuando nosotros nos tomamos a personal lo que el otro nos arroja, ahí ya lo tomamos como propio. Y nos empieza a generar un malestar y nos contamina, todo ¿no? el día. Exacto. Entonces es como, bueno, seguramente quizás está apurado, qué pena, o sea, yo voy a seguir, digamos, con mi ritmo, o ahí puede ser un buen momento para aprovechar a marcarle a tu hijo, por ejemplo, bueno, mira, a veces hay personas que son muy ansiosas o que no saben esperar, qué importante que es esperar, o sea, como a veces tomar esas situaciones como ejemplos, ¿no? ¿Teníamos alguna filmina para mostrar, Liz? Sí, hay algunas que en realidad tienen que ver con todo esto que estuvimos hablando, un poco de este proceso, ¿no? De comunicación no violenta, que habla de, bueno, esto de que yo les decía de observar sin hacer una evaluación, ¿no? Ver los sentimientos que uno tiene en relación a eso, que observa, ¿no? La necesidad en relación a eso que se genera, ¿no? A ese sentimiento. Esto me molesta y yo necesito que se modifique, ¿no? Y la petición de poder llegar, digamos, a un acuerdo con el otro, en donde siempre que se hace una petición, eso va en beneficio de ambos, ¿no? O del equipo, o de todos los que, digamos, que están, de todos los actores involucrados en cierto modo, ¿no? Eso mejora, digamos, las interacciones. Y influye obviamente, yo puse en el comportamiento, en la motivación y en el desempeño laboral, porque si uno va a trabajar y por más de que haya, digamos, un conflicto, esto se puede abordar y se puede hablar de eso, es re importante. Fíjense que también es violento cuando alguien te dice, minimiza las cosas, te dice, no, ya lo vamos a hablar. Y vos por ahí me decís, no, mira, Liz, necesito hablar tal cosa porque no me estoy sintiendo bien. Bueno, sí, mañana. Y así va pasando y nunca le das lugar. Eso también es violento. Como también no saludar, ¿no? Como también a veces tener actitudes, digamos, desde el gesto, ¿no? Esto de cuántas veces hay personas que hacen esto
y dejan excluidas al otro, ¿no? Todas esas cosas hacen, digamos, a un clima laboral, y no solamente, digamos, en el trabajo, sino en cualquier institución en la que uno, digamos, participe, ¿no? Claro. En las escuelas también esto se ve un montón, ¿no? Y qué importante es trabajar esto desde niños, o sea, trabajar en la integración, trabajar en el respeto por el otro, en tratar de pedir bien las cosas, enseñarles cómo, ¿no? No hacer juicios de valor, que eso es algo que es re difícil, y si bien yo trato de incorporarlo, muchas veces me encuentro, bueno, eso, analizando como lo que digo o lo que hice y viendo cómo poder mejorar para justamente mejorar mis interacciones con los demás, ¿no? Esto que vos decís es muy interesante, el tema de validar, ¿no? Lo que la otra persona, porque para mí me puede parecer algo muy chiquito que vos me digas, no sé, che, Sofi, no estuvo bueno tal cosa, y yo decirte, ay, bueno, Liz, solamente te puse la copa ahí, y para vos puede ser algo gigante, sí, que te pueda atravesar, digo, validar a la otra persona en el sentido, bueno, tratar de no volver a hacerlo, de modificar mi acción. Y el tema de la privacidad también, ¿no? En el momento de, si a mí me molestó algo tuyo, quizás no exponerlo, pienso por ahí cuando se expone adelante de gente algo que era nuestro, poner. Sí, sí, tal cual, porque eso genera, y ya algo se quiebra en el vínculo, ¿no? Y para futuras relaciones eso ya va a influir y se va a notar además, ¿no? Quizás si yo, no sé, te tengo que presentar un proyecto y yo ya sé que quizás no me vas a escuchar, o ya hay un conflicto o hay un malestar, y yo empiezo a presuponer y quizás vos nada que ver, y entonces entran un montón de variables que tienen que ver con un mal procesamiento de la información, ¿no? Porque en realidad no es desde algo real y concreto, sino desde suposiciones, ¿no? Hipótesis que yo tengo de esa situación. Liz, ¿algo más que quieras agregar para cerrar? Bueno, no, me parece que bueno, que con todo lo que yo dije queda como bastante, digamos, armado, digamos, el concepto, pero sí esto de la importancia y de marcar la importancia de hablar de un modo más respetuoso, más amable, y teniendo en cuenta esto, digamos, lo que siente el otro, ¿no? Lo que decía Sofi, de validar, pero para poder validar yo tengo que tener una escucha, ¿no? Una escucha real, una escucha activa, en donde poder dar una devolución, ¿no? Porque yo puedo hacer que te escucho y en realidad es todo falso, porque después hago lo opuesto, ¿no? Vos me pediste que no te usara la copa y al ratito la estoy usando, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy importante. Te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Liz. Ustedes pueden obtener más información en buenaatmosfera.org en Instagram. Allí siempre Rosana Peroja, Liz Casati los van a poder asesorar. Y nosotros programa a programa seguimos trabajando distintas cuestiones desde el rango de la psicología y también desde la disciplina de la comunicación, para de este modo, bueno, tener buena atmósfera, mejorar las relaciones, los vínculos y así obviamente vivir un poco mejor, buscar ese bienestar. La próxima semana vamos a estar acompañadas por Rosana y vamos a estar hablando sobre las técnicas de PNL. PNL, el lunes. Me encanta, el lunes dice ahí la productora, así que atención del otro lado. ¿Vamos a una pausa? Sí, enseguida regresamos, vamos a compartir un proyecto que se está desarrollando en la localidad de Lonquimay y tiene que ver con la industria.